buenas tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversia, salud, humor, deportes, debate, política, arte y muchísimas cosas más. Bueno, señores, hoy es lunes 24 de marzo, inicio de la semana, y vamos a compartir con todos ustedes la frase correspondiente a este día. No existen las personas buenas como tampoco las malas. Es solo que todos persiguen sus propios objetivos e intereses con todas sus fuerzas. Y si sus intereses y acciones coinciden con los tuyos, entonces es buena persona, y si no, es mala. Es decir, nosotros vamos a iniciar, señores, con esta reflexión que de principio está generando muchísimas controversias, porque hay muchos puntos ahí en los cuales esta humilde servidora no está de acuerdo. Y esto, señores, es lo interesante de estos temas, las complejidades y las diferentes posiciones que vamos a ver de nuestros queridos colaboradores. El día de hoy tenemos a Sandy García, María Martínez con el tema ¿la gente es buena o es mala? Ustedes saben, mis amores, que el día de hoy estamos tratando un tema controversial titulado ¿la gente es buena o la gente es mala? Entonces iniciamos formalmente con nuestra María Martínez, egresada de diseños de interiores. También el día de hoy nos acompaña aquí en casita el faraón del deporte, Enrique Cabral Coronado. Está también aquí con nosotros Julián Capellani, Sandy García, y con todos ellos vamos a tratar este tema que sé que va a generar muchas controversias, muchas complejidades. Buenas tardes, ¿cómo están, chicos? Bienvenidos a su casa. Buenas tardes, doctora, un placer de estar aquí una vez más compartiendo en este espacio maravilloso. Bueno, el día de hoy, señores, nos vamos a un mundo que sé que va a generar muchas controversias, lo relacionado a la gente buena y a la gente mala. Entonces vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Nacemos buenos o malos? ¿Qué ustedes opinan? Vamos a ver al faraón. Buenas tardes a todos los seguidores del programa La Doctora Controversia, transmitido de lunes a viernes. Si nos ponemos a buscar desde el inicio del nacimiento, nadie nace ni malo ni nace bueno. La persona se forja a lo que quiere ser de acuerdo al comportamiento, los valores desde la formación de su hogar. Si es la parte desde la creación del mundo, Dios siempre dejó que hay un libre albedrío. Usted elige el camino bueno o el camino malo. A raíz del tiempo, usted tendrá que pagar una cuota por todo lo que usted ha hecho, porque se habla de que hay un juicio final. Ok, vamos a escuchar a nuestra querida hermana María. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Compañero. Feliz de estar aquí. Me dijeron que usted está heredando, que recibió una herencia. ¡Oh! Por razón el hombre pidió 50. Sí, un día de esto van a disfrutar de esa herencia. Está bien, sí, le esperamos. Sí. Bueno, pues un poco de acuerdo con el faraón. Realmente nosotros nacemos, no definimos si bueno o malo. En el camino, en el hogar, es que vamos determinando si somos buenos o malos. Con el mensaje que usted puso, yo no estoy muy de acuerdo, porque tú no eres malo porque yo, como decía el mensaje, porque yo elijo, yo persigo el sueño y yo quiero el sueño suyo, algo por el estilo fue lo que yo entendí. O sea, hay gente mala porque son malas, porque deciden ser malas. Y hay gente buena porque, o sea, tienen temor de Dios y realmente siguen un lineamiento. Yo digo que la gente mala es aquella persona que no tiene temor de Dios. Cuando tú tienes temor de Dios, tú no haces daño. Es lo que entiendo yo. Quiero escuchar a Sandy al respecto. Bueno, si en algo no va a haber controversia es que la gente no nace ni mala ni buena. Y ahí estamos como todos claros de que ser bueno o ser malo va a pasar dependiendo de la crianza de las personas,
dependiendo de el lugar, el espacio donde es su crianza, dependiendo el núcleo familiar de donde viene la persona, es de donde sí sale si la persona puede ser buena o puede ser mala. Muchas veces la gente dice, bueno, pero fulano es malo porque su papá era malo. No necesariamente porque un padre hubiese sido malo, el niño tiene que nacer o crecer siendo malo, sino que casi siempre puede ser una influencia el que porque los padres sean malos, el hijo también llegue a ser malo, pero no necesariamente siempre es el caso. Ok. Queremos ahora escuchar la opinión de nuestros psicólogos. Iniciamos con Capellán. Adelante. Bueno, casi siempre se habla de causales en algún momento donde hay causas que empujan a que una persona actúe de forma inadecuada, ya que, un ejemplo, algunos expertos mencionan el ambiente familiar, social, el hereditario, donde una persona con ciertos ingredientes que alteran su cerebro, donde hay una predisposición, donde en psicología criminal se habla de la conducta endógena, de esa conducta hereditaria que está ligada. Incluso fuimos a un congreso y siempre hago eco en él, sobre el síndrome alcohólico fetal. Enrique y yo participamos, donde algunos niños por la madre adquirir o beber alcohol, su cerebro viene alterado. Aunque sabemos que en ese ambiente inocente de ese ser humano que crece, un ambiente tóxico, ahí viene ya la conducta exógena que mencionan los criminólogos, que es el medio ambiente que desencadena ese tipo de conducta dañina, que se aplica a lo que es la anomia o la conducta antisocial, que es lo que la gente ahora mismo está consumiendo. Incluso yo veía a alguien en una entrevista y decía que la mayoría de personas como que promueven más lo negativo y consumen más lo negativo que las cosas positivas, y las cosas negativas casi siempre se inclinan como al mal. A pesar de que estoy de acuerdo con la frase y Sandy que mencionan que no nacen personas buenas, ni tampoco personas malas. El mismo doctor Skinner, uno de los padres del conductismo, él dice que la cultura puede ser, que la persona puede tener ingredientes negativos en su conducta, pero si el ambiente cultural es positivo, como que esa conducta se adecua. O sea, yo soy malo muchas veces porque tal vez tengo una parte genética activa y el ambiente me lo desencadena, porque en la psicología criminal habla de psicópatas, habla de sociópatas, que son personas que tienen una parte específicamente en el cerebro, como los neurotransmisores, y eso le inclina a hacer diferentes tipos de prácticas que dañan a la sociedad. Ahora, en este tiempo hay personas que son buenas y por una u otra causas o motivo, en algún momento alguien le hizo mal y esa persona como que genera un trance, y ese trance hace que esa persona cambie su naturaleza o comience a actuar mal. Y hay personas que tal vez usted lo ha escuchado decir, yo era bueno pero la gente me dañaron. O sea, es mejor ser malo, como una canción que dice que yo soy malo y seguiré siendo malo. Yo nunca me lo he aprendido, pero él dice que es mejor ser malo y parecer bueno que ser bueno y que me culpen de malo. O sea, la vida es bien compleja, porque a veces usted también puede ser el mejor y en un momento que usted no puede brindarle a alguien alguna ayuda, entonces usted es el peor. O sea, es un tema bien complejo, porque a veces vemos a alguien que puede parecer bueno pero es malo, y a alguien que es malo que puede parecer bueno. O sea, es bien complejo ese tema. El tema es bien complejo, pero tú más que nadie sabes que estudiamos juntos psicología criminal, que hay ciertas situaciones relacionadas a lo que son las personalidades desviadas, como en los casos específicos que mencionaste, la psicopatía, en donde en algunos casos padres psicópatas pueden, a su vez, esos hijos ser psicópatas también, por asuntos de genes. Entonces, como vemos, hay un tema lleno de complejidades en lo relacionado a lo que es el mundo de las personalidades desviadas. Sí, porque existe también lo que es una conducta aprendida. Si los niños
nacen siendo de padres delincuentes, por ende casi siempre el niño será delincuente o padre de pandilleros, padre de jóvenes que están en pandilla, hijas que vienen, un ejemplo, de madres que han sido adictas todo el tiempo. O sea, es bien complejo este tema y a pesar de que el ser humano en ese sentido es inocente, pero hay mucha gente, para traerlo a colación a este tiempo, que se ha vuelto mala por la conducta que se aprende en la sociedad. Porque yo veía anteriormente, y eso se ve en las películas, que hay personas que son los protagonistas y siempre ganan. Y se ha presentado como ese superhéroe, como que es el más fuerte. Y aún siendo bueno, es malo. Y aunque es malo, sigue siendo el bueno. O sea, ese tipo de superhéroe hoy en día en la sociedad se aplica como el más fuerte. Y ven mucha gente que han sido buenos y su naturaleza la han cambiado por ser el más fuerte y se han convertido en malos. Sí, tú sabes perfectamente que en el mundo de la psicología criminal todavía hay muchas controversias en ese sentido con relación a los estudiosos de la materia, donde hay un grupo que considera que sí, otros que consideran que no. Y por esas razones es interesante este tipo de temas, porque entonces podemos ver las diferentes complejidades que marcan el tema, tanto desde un punto de vista de la psicología criminal, de la psicología a nivel general, de lo relacionado a las experiencias que puede tener cada uno de nuestros colaboradores. Enrique Cabral, usted como psicólogo social, ¿usted considera que se nace o nos hacemos, buenos o malos? Bueno, desde el contexto de la psicología social, nadie nace bueno ni nace malo. Nace una criatura, la cual va adoptando a través del tiempo ciertos factores sociales, culturales, o sea, que no son inherentes, las personas van adoptando dentro de su espacio social, su espacio familiar, cultural, en donde él se desenvuelve, su desarrollo, va a determinar el tipo de conducta que va a llevar esa persona en el futuro. Si es un niño que nace en personas que están delinquiendo con niveles bajos en educación, pues va a ser una persona que posiblemente, no vamos a decir que sea delincuente, porque hay ciertos parámetros que a veces se han dado, personas que no lo han sido, pero tiene un gran porcentaje de caer en la delincuencia. Si es dentro de un hogar que tiene ciertos factores de amor, de paz, de tranquilidad, y donde se le enseña y se le educa, pues también tendría un factor alto de ser un ente de la sociedad que aporte. Porque también se podría decir que hay personas que tienen todos esos factores cubiertos, educación y todo, y al final delinquen, porque también hay un factor social que en determinado momento puede ser influenciado por los grupos. En el caso de la teoría del desarrollo moral de Corman, él sugiere que el juicio sobre lo bueno y lo malo depende del nivel de desarrollo moral que hay en la persona, y de paso también los factores que contextualmente sociales existen. Me explico. El factor moral juega un papel importante en yo accionar con una conducta buena o mala. Eso va a depender porque es una decisión propia. Es una decisión propia si usted hace una conducta que socialmente es desaprobada o socialmente aprobada, porque la sociedad es que aprueba, que hace las leyes sociales que te dicen, si tú usas, un ejemplo, un tipo de droga que están controladas, pues tú lo haces escondida, tú lo haces porque tú sabes que eso te afecta en lo personal y en lo social, porque es una droga controlada. Ahora, cuando tú también haces ciertos factores de robo, de atraco, tú sabes también que son conductas que son rechazadas por la sociedad y que te tildan a una posición de malo o bueno. O sea, quien da ese parámetro, quién es malo y quién es bueno, son las leyes sociales, los factores sociales que se inclinan, esas leyes que te condenan y que jamás te culpan. Entonces, por eso yo le digo que nadie nace bueno ni nace malo. Tú tienes factores sociales, tú tienes leyes sociales que con el tiempo te van a decir, según tu conducta, a qué polo tú te inclinas. Excelente participación de cada uno de nuestros colaboradores. Iniciamos entonces con Sandy. Desde tu punto de vista, ¿qué es más fácil, ser bueno o ser malo? Siempre ser bueno es lo ideal. Más fácil. Sí, porque la maldad, y yo soy de la gente que creo en Dios y en su palabra, y creo que una de las
grandes problemáticas que tiene el corazón del hombre o de la mujer que decide ser malo es una ausencia de Dios en su vida. Es que hay personas que al no tener temor al Dios que lo creó, entonces en su corazón lo que puede haber es muchas maldades. Y por eso es que está el individuo que es malo. Ahora, casi siempre, ¿quiénes son los buenos? Aquellos hombres y mujeres que deciden tener algún tipo de relación con Dios y poder hacer prácticas buenas, que como decía Enrique ahorita, lo etiquetamos entonces como hacen cosas buenas, como un ser bueno. Lo contrario, cuando hace lo malo, todo el mundo dice fulano es malo. Y como decía también el compañero capellán, no solamente es que la gente sea malo o no, hay veces que la etiqueta de ser malo es por no obedecer al beneficio del que hace la solicitud. Otra pregunta para ti. ¿Consideras tú que el sufrimiento hace que una persona se convierta en buena o en mala? Yo creo de manera particular que puede llevar a los dos ámbitos. ¿Por qué? Porque hay una persona que de tanto sufrir puede comenzar a ser diferente y hay una persona que de tanto sufrir puede transformarse en un ser a quien ame la maldad, fruto del maltrato que recibe o de las situaciones que pasa en la vida. Excelente. Capellán, las mismas dos preguntas para ti. Primero, ¿qué es más fácil, ser bueno o ser malo? Y si consideras que el sufrimiento puede hacer que una persona se convierta en buena o en mala, ¿qué opinas? Lo voy a aplicar a este tiempo. O sea, ser bueno es más fácil. Siempre yo he dicho que somos más los buenos de los malos, pero le hemos dejado la calle, la sociedad, a los malos, a los que no adecúan su conducta a las normas sociales, a las reglas, a las leyes. La gente se inclina con facilidad al libertinaje, se inclina con facilidad a la promiscuidad, a las actividades ilícitas, a pesar de que en la Biblia habla de que el corazón del hombre de su juventud se inclina hacia lo malo, y el mismo Cristo en una ocasión le dijeron maestro bueno, y él dijo, bueno solo hay uno, para indicar su naturaleza humana, su naturaleza caída, su naturaleza pecaminosa, que se inclina con facilidad al mal. Ahora, los principios y los valores, cuando nosotros los ligamos, esa crianza cultural, esa crianza de nuestros padres, no empuja a cada uno de nosotros a practicar lo que es el bien, a practicar lo que es el bien. Y yo creo que ser bueno es más fácil, es mucho mejor porque arroja muchos beneficios. Nosotros dejamos huellas, dejamos un legado cuando nosotros ponemos en práctica el ser de bienestar en beneficio de otros, pero hay gente que vive, que disfruta, hay gente que están frustrado, hay gente que tiene en trance, hay gente que no están bien y disfrutan la maldad, pero ser bueno siempre va a prevalecer. Ahora, una persona que haya recibido amargura, inseguridad, maltrato, esa persona específicamente, esos niños que están en esos hogares disfuncionales, pueden crecer frustrados. Y hemos escuchado historias como Jack el Destripador, que venía de una familia disfuncional. Asesinos en serie. De esos asesinos en serie, de Ted Bundy. Y esos tipos de asesinos en serie que vienen de hogares donde sus padres eran alcohólicos, drogadictos. Lo violaban. Maltrataban a sus hijos, los violaban. Y ellos reproducían ese tipo de conducta de forma inadecuada, de tal forma que llevaron a cabo una serie de casos que marcaron la historia. O sea, una persona, como decía Sandy, puede atravesar circunstancias, puede atravesar situaciones, pero llega un momento donde pone un stop, pone parámetros y dice, no, estos momentos de crisis para mí fueron una oportunidad, estas situaciones difíciles que acontecieron en mi vida, a mí me han fortalecido y hoy yo soy un testimonio, una autorrevelación que beneficio a otro. Es como alguien dice, si tú no has pasado por enfermedad, un ejemplo de cáncer, tú no puedes orientar a otro que está pasando por esa misma situación. O sea, es una situación donde hay una complejidad, pero el hecho de que a mí me hayan dañado en la vida, yo no puedo seguir dañando a otro.
María, las mismas dos preguntas para ti. Desde tu punto de vista, ¿consideras tú que es más fácil ser bueno o ser malo? Y si consideras que el sufrimiento puede cambiar a una persona, a que esa persona sea más buena o más mala. Bueno, yo entiendo que es mejor ser bueno, porque realmente, y más cuando tú conoces la palabra, cuando tú conoces del Señor, o sea, entiendo yo que es más factible ser bueno que malo, porque realmente Dios quiere un corazón sano, un corazón limpio. Entonces, si tú practicas la maldad, tú no estás acorde con lo que el Señor quiere con nosotros. Y la otra pregunta. El sufrimiento, si consideras tú que puede hacer que una persona sea buena o sea mala. Realmente podría hablar desde mi experiencia, que he tenido muchas situaciones un poco difíciles en la vida. Por ejemplo, pérdida, enfermedades, muchas cosas que realmente... Pero cuando uno tiene los conocimientos de la palabra de Dios y cuando uno está pegado a Dios, pues las cosas son más fáciles. O sea, yo entiendo que cuando tú vives una vida sin ese amor a Dios y pidiéndole directamente a Él para que sea Él quien te ayude y realmente conforte tu alma y te dé fuerza, yo entiendo que cuando tú practicas eso, pues tú vas a ser mejor persona. Sí. Licenciado, su opinión. Repíteme la pregunta, por favor. Dos preguntas. ¿Considera usted que es más fácil ser bueno o ser malo? Y la segunda pregunta, ¿considera usted que el sufrimiento puede poner a una persona buena o mala? El caso de yo considerarme si soy bueno o malo, eso es una autoevaluación, verme desde el yo. Poca gente o pocas personas asumen esos roles de verse hacia adentro y saber si es una persona que está ejerciendo valores buenos o valores malos a nivel social. En este caso tenemos los sesgos cognitivos en la parte de la psicología social, donde está el efecto de halo, que las personas entienden que porque una persona tenga actitudes, tenga conducta positiva, pues todas sus conductas van a ser igual. Y de paso también tenemos el error fundamental en ella misma de atribución, donde la persona entiende que todo el que hace una maldad, pues va a seguir repitiéndola a nivel social. Entonces ya eso no es una percepción propia de uno, saber si yo soy bueno o soy malo, porque son conductas y el ser humano no sabe en qué momento puede emitir una conducta que altere el factor social, donde la gente entienda que como hay muchas personas que también se hace el sesgo de la confirmación, donde él dice, wow, yo entendía que esa persona era buena, ¿por qué hizo esa conducta? Vemos gente que tú la ves que van a su trabajo, que tienen una familia muy bonita, pero luego se convierten en hacen feminicidios, que han cometido mucho, matan a una persona. Tú no entiendes por qué esa persona, entonces ahí llegan las dudas en la sociedad. Pero ese señor yo hacía que era un señor sano, un señor bueno, un señor que no iba a cometer ese error. Entonces por eso la conducta humana es impredecible. Por tal motivo uno mismo no se conoce, uno mismo no sabe hasta cuándo puede emitir una conducta que mañana te lleve a un fracaso o tú puedas llegar. Simple y llanamente la sociedad es que define si la conducta que tú haces a nivel moral es buena o a nivel moral es mala, porque la conducta está definida por las sociedades. Por eso vuelvo y repito, una persona que tú ves que es amable, que todos los días saluda, un señor decente, mañana comete un crimen, el que mató a su madre y a su hija en esta semana, sí, tal vez pudo haber sido la mejor persona en esa comunidad. Luego la comunidad la apedreó. Entonces, eso viene basando, eso va a depender de los niveles de estrés, de los niveles de ansiedad, de los factores sociales, los factores... Va a depender, licenciado, porque en la mayoría de casos de las personalidades desviadas, siempre le brindan a la sociedad una cara agradable, una persona, un ejemplo a seguir, y en la mayoría de casos, el capellán lo sabe, inclusive se involucran, vamos a decir, en algunas actividades, por ejemplo, con niños, etcétera, pero detrás de todo eso lo que hay es una manipulación social y que no reflejan realmente lo que son. Y luego de eso, cuando viene el tablazo, que era esto, que era aquello, todo el mundo se queda en shock, porque eso es parte de cómo se manejan muchos que están en ese... Pero en este caso no podemos llamar que todo el que comete ese error fue una persona... Que depende, no. Por eso te estoy diciendo, no podemos llamar que todos o que la mayoría de casos sean basados en personas que son o que tienen cualidades de esas personas que tienen esos tipos de desviación
que son psicópatas, que depende, porque te voy a decir, yo conozco personas que han explosionado por relación de estrés, de deuda, pero eso familiar, de depende, situaciones, licenciada. y la mayoría de esas situaciones, pues entonces vamos a decir que todas las mujeres que matan a Es los que no hombres, estamos- no que todos los estamos- hombres no que matan a estamos- las mujeres no estamos son cuestionando, psicópatas. espérese No. un momento, no estamos cuestionando lo que usted está acabando de decir. Estamos totalmente de acuerdo con usted. Ahora, ¿qué le digo? Depende. Por Porque eso hay mismo. veces que una persona se va a mostrar, una persona incluso un ejemplo a seguir para la sociedad, y detrás de todo eso lo que hay una máscara. Sí, puede y existir. realmente, si usted busca el fondo Claro. de quién es la persona, es un asesino en serie, Bueno, puede- es miles de puede ser, cosas. Por puede eso ser, es que como estamos no puede diciendo el ser, tema. como no puede ser, ser. ¿cómo no puede ser? Solo va a estar los estudios. Eso lo vemos en los estudios Porque te voy a decir criminalísticos. algo, porque te voy a decir algo, la ¿Verdad que sí? Eso lo conducta, estamos viendo la en el estudio conducta, la criminalístico conducta, todos los días. la conducta, Claro. actuar de forma normal. por eso, pero la conducta tú le Exactamente. emites. Porque hay mucha gente que son psicópatas. Claro, y están en Y la tienen una sociedad máscara y social. tienen Claro, una máscara. Eso es lo como que hay le estoy muchos explicando. Como hay manipuladores, muchos que no, muchos como hay chantajistas. muchos, Eso es lo que le estoy como hay explicando muchos que no hace son rato. Por eso psicópatas le ni digo, tienen estas depende hace máscaras rato. sociales que también explosionan en cualquier momento de estrés, de ansiedad en tu Sí, vida, pero de eso es un situación. punto. Porque ya esos son Y la casos gran mayoría de específicos casos, Eso la gran mayoría de que casos, también la se gran- desencadena Exacto. por la carencia Por de eso que te estoy educación. hablando. Eso es lo que te estoy diciendo. Porque ahora No, mismo, no solamente por un la ejemplo, educación. ahora mismo, No solamente por la hablamos de la educación. conducta social. Exacto, esa estamos conducta hablando a antisocial. nivel de conducta Por ejemplo, social. lo desencadenante Exacto. de los seres humanos Pero- aquí en pero, este capellán. país es que andan Espérate. rápido calibrando los motoristas. Sí, pero eso no tiene que haber Quítate tú para influenciado por ponerme eso. yo voy adelante que tú. Si tú me chocas, yo agarro, me paro, Una vez. saco un machete, saco un Sí, cuchillo, pero eso es una saco una conducta, pistola pero y te quito la vida. aquí hay gente que son ingenieros, que son profesionales, no podemos verlo desde el punto de vista escolar o académico, o que una persona, porque hay muchos ingenieros que han matado personas en parqueo, En el muchos parqueo, licenciados sí. que han matado, que han Pero generado que no conducta, está la conducta no tiene que ver. de la misma sociedad. Sí, pero por eso mismo no culpemos solamente a los motoristas, a los motoconchos, yo al hablo que de los tira, no. motoristas. Es yo- que nosotros eso es una estamos- réplica de la misma exacto, sociedad es que está siendo nosotros violenta. Estamos hablando No te hablaste de los niveles de educación. Hay personas con niveles de Licenciado. educación que cometen más hechos violentos Sí. y matan a más personas que aquellas personas que nunca han estudiado. Eso no es Pero que verdad. la sociedad Eso no es hoy- Hay verdad. muchas, sí, Eso hay ahí yo no muchas. estoy de acuerdo Te con pongo usted. ejemplo, El te pongo factor ejemplo, educativo te pongo ejemplo. juega un papel Te pongo ejemplo que no quiero determinante poner. a la hora de nosotros hablar de No, a delincuencia veces, y no estoy hablando de criminalidad. delincuencia, No no estoy hablando de tampoco, ahí delincuencia. yo no estoy de Estoy acuerdo hablando con de usted. generar violencia No estoy de o acuerdo con conducta usted, licenciado, agresiva. lamentablemente. No estoy hablando de delincuencia, estoy hablando de generar conducta o violencia agresiva ante una situación de estrés que se le presenta o de ansiedad momentánea. Eh, No Lo que solamente el determina motorista. ahí, lo que determina ahí es el manejo de la inteligencia emocional de la persona. Por eso mismo, pero no Cómo tiene que ver nada con la persona genética. gestiona sus emociones. Pero que usted me venga a decir a mí que una persona que sea educado y otra que no sea Bien. educado, el que sea educado, eso también son temas Es como que- muy Es complejos. que una cosa es la Es que eso es educación y otra complejo. mi comportamiento. Sí, pero la educación te Sí, ayuda. pero a veces la educación te Regula, puede claro. ayudar, pero como no. regula. Hay personas La que son, educación hay te personas, regula. hay La personas que educación son te lleva educadas, a la ética. hay personas que son educados y le tienen un cambia el ego pensamiento. inflado. Claro que le cambia el pensamiento. A veces, no todo el tiempo, porque hay Le cambia el personas que las pensamiento. universidades y la academia le pasan por encima. O sea, que dejan que No, su le pasa conducta por lo encima. repita. Pero también todo. hay personas que no han estudiado, que tienen, Que tienen un comportamiento que tienen mucho mejor que el de un comportamiento profesional. adecuado ante la Todo sociedad. va a depender Porque- cómo tú reacciones y cómo esta cultura, Por esta eso moral, que la esté inteligencia activa. emocional La juega un papel minoría. determinante, Es la pero es la minoría. minoría. Sí, es porque la el que se minoría. educa, no me venga tú a mí a decir No, que es no. lo mismo el que no se ha educado con el que se educa. Eso Claro, es no, algo que se ve pero del del cielo cielo a la tierra. No he dicho que- Diferencia, no he dicho que el que se algo educa, lógico, solamente tomar dije una decisión que hay a la hora mucho- de... Una persona educada tiene la faceta de poder accionar a favor en un momento determinado al tomar una decisión Claro, trágica. claro, Tiene como más también compromiso puede, social. como también Tiene puede más tomar, Tiene más pero, compromiso pero como social. también Más tiene, compromiso. sí, pues tiene compromiso social, pero digo que también hay personas muy educadas que cometen actos de Sí, violencia. Eso puede pasar. Eso pasa. Porque Y ha vamos- pasado. va a depender Oye, del lo que nivel va a de estrés y pasar, ansiedad porque del ahí momento. vamos a poner este punto que es muy fácil. El hombre y las circunstancias, punto. Pues te lo estoy diciendo. Sí, te lo eso estoy diciendo. Y los nivel de y estrés. hay un principio que dice Nivel que los de estrés conflictos social son y inevitables. familiar. El estrés son- Ahora, Pues en te lo este estoy diciendo. tiempo hay un sistema muy abierto. Hay un sistema muy abierto. Hay una transculturización que ha abarrotado y ese sistema genera más violencia, genera más conductas inadecuadas, inapropiadas, que lo que se debe de promover bajo reglas y normas. Entonces, en este tiempo ya no hay una clase específica que pueda cometer un acto delictivo o una acción
en contra de otro ser humano. Claro. Porque nosotros como seres humanos tenemos un ejemplo, un neurotransmisor, dopamina, que tiene que ver con la compensación y la motivación, que nos empuja en un momento dado a nosotros duplicar la conducta de otros. Sí. Porque aprendemos por ensayo y error, socialización e imitación. Y yo puedo actuar como otro en un momento dado de forma inconsciente. ¿Pero por qué? Porque en este tiempo estoy imitando un patrón consciente. Por imitación, sí. Por eso es que muchos jóvenes, un ejemplo, yo vi un niño calibrando sin goma. ¿De quién aprendió? Y eso se repite. Por y no solamente un niño. Un ejemplo, ocupan a veces los pop, un ejemplo, que echan carrera en una avenida específica. Pero también en la Jacobo lo hacen. Claro. O sea que ya no hay una clase específica donde los seres humanos se puedan enmarcar, porque todo lo que se hace aquí, a nivel, un ejemplo ya cultural, lamentablemente se puede decir, es negativo, que lleva a los seres humanos a actuar de forma inadecuada. Entonces, ¿cómo se mide eso? Por las normas, por las leyes. Eso va ligado a la moral, a la ética, a los valores, a la buena costumbre. Ok, no hay gente mala, no hay gente buena. Eso se mide por medio de normas. ¿Pero para qué son las normas? Es para dirigir. ¿De dónde sale un ejemplo? ¿Por qué Dios le dio la ley a Moisés? Era para restringir la conducta, para dirigir la conducta. Todas las empresas tienen normas, todas las instituciones tienen normas. ¿Pero para qué? Para dirigir la conducta, para evitar cualquier conflicto, porque los conflictos son inevitables. Ahora, el hecho de que acontezca cualquier situación en un momento dado, yo como ser humano, con alguien en particular, claro, hay estresores, hay ansiedad, pero esos estresores y esa ansiedad debe de ser normal, que es lo que no se está mirando ahora. O sea, el estresor y la ansiedad que yo manejo es anormal y me lleva a mí a tener incapacidad. Y esa incapacidad se revela en contra mía y en contra de mi prójimo. Faraón, queremos escucharte en las dos preguntas que tenemos en tapete. Adelante. Sí. ¿Es más fácil ser bueno o malo? Y si consideras tú que el sufrimiento puede hacer a una persona buena o mala, ¿qué opinas? Referente al sufrimiento, va a depender de la capacidad mental del ser humano. Hay personas que han perdido, por decir algo, un accidente de tránsito, su papá, sus hijos, su madre, y han podido, buscando de Dios, superar esta situación. Hay personas que no pueden soportar ni siquiera la situación económica que estamos viviendo en ciertos momentos y toman acciones delictivas, acciones sorpresivas, que la gente se queda sorprendido. Yo soy de lo que digo que no es como tú empiezas, sino como tú terminas. Tú puedes ser en la sociedad una persona que te catalogan, entre comillas, como buena, pero a raíz de que te están catalogando, eso es una careta que tú tienes. En tu vida personal tú eres manipulador, tú eres egoísta, tú eres un hacedor de maldad, porque ni siquiera tiene temor de Dios. Entonces, hay que ver en el momento determinado la circunstancia de ese individuo, de ese ser humano que está atravesando. Ahí estaba en controversia con el licenciado Enríquez, de que hay personas, el nivel académico siempre va a influenciar en cierto nivel. Una persona profesional puede mediar más fácil por la presión que tiene ante la sociedad, a diferencia de una persona que tiene un nivel académico bajo. Hay que estar en cuenta con esto, a raíz de qué sucede en el momento, qué puede suceder en el momento cuando viene un altercado. Hay en la calle que se dan altercados, que hay personas que con palabras, dicen que la palabra no rompe hueso, pero hay palabras que han llevado a personas a caer a la tentación de matar, asesinar, porque no es nada fácil cuando usted tiene un roce en la avenida y pasa algún altercado verbal de llevarte, pero todo va a depender. Hay personas que deciden ser malas, deciden hacerse malo, porque entienden de que la sociedad no le ha dado lo que ellos merecen. Eso va a depender también de qué busque esa persona. A raíz del día, yo soy de lo que digo, que hay que ser temeroso de Dios. Hay un juicio y usted va a dar cuenta de todo lo que usted ha hecho.
Está muy interesante ese punto, Faraón, que usted acaba de mencionar y quiero pues tocar una parte. Es importante también entender que aquí juega un papel lo relacionado a lo que es la libertad y el límite en las personas. Aunque se vea como que son contrarios, hasta cierto punto aquí hay una unión bastante, porque de aquí depende también de la manera de cómo una persona se pueda manejar. Sabemos que existen dos tipos de libertades. Está la libertad primaria, que es la libertad de bebé, que comienza a tirar pataletas, a dar, a trallar cositas así, porque quiere hacer lo que quiere, ¿verdad? Pero hay otro tipo de libertad que ya es la otra libertad superior, y es aquí la que define y la que está unida intrínsecamente con lo que serían los límites. Entonces, bueno, tomar en cuenta este punto, debido a que cuando una persona quiere hacer lo que le da la gana, como le dé la gana, no importando las consecuencias de sus actos, basándose en una supuesta libertad, se está basando, señores, en una libertad primaria. Y por esa razón vamos a conocer tanta gente por ahí que todos están contra mí, que el mundo está contra mí, que yo soy víctima de todo el mundo, porque lamentablemente no existe una equivalencia o un equilibrio entre lo que sería libertad con relación a lo que sería asuntos relacionados a los límites, porque lo ven totalmente distantes. Voy a iniciar ahora con una pregunta. Yo necesito reflexión para cada uno de ustedes en este momento. Me van a pensar, porque esto es una pregunta para reflexionar antes de responderme. Y es la siguiente. Si nos hacen un mal, ¿perdonaríamos? Oigan bien, si nos hacen un mal, ¿perdonaríamos? Y el ejemplo que voy a poner es un ejemplo muy fuerte, porque esto es un programa controversial y que lleva siempre, señores, a cada uno de nuestros seguidores, a nuestra querida audiencia, la información, la educación, y basado en lo que van a decir cada uno de nuestros colaboradores, usted al final tomará la decisión de cuál fue pues la respuesta más correcta para usted y la que puede pues aplicar sí o no en su vida. ¿Entendieron la preguntita? Me reflexionan ese punto. Ejemplo, alguien que me mate un hijo. Faraón. Bueno, es de verdad una pregunta bastante fuerte. Lo primero es, doctora, que va a depender de la cercanía que tiene esa persona a quien le ha sucedido ese caso con Dios. Es lo primero. Porque si nos vamos a la parte terrenal, usted no va a perdonar, usted lo que va a salir a matarle, a hacer lo mismo, por lo menos a saciar esa venganza, que no lleva a nada. Lamentablemente no lleva a nada, porque usted se llena de ego, de venganza, y le quita la vida a otra persona que no tiene que ver con eso. Y se ve eso en la sociedad. Yo entiendo de que hay que espiritualmente pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que se han dado los casos de que le han asesinado hijo, hermano. Que nos han hecho un mal. Sí, y ellos han perdonado. Pero siempre voy a retomar de la parte espiritual. Dios nos mandó a perdonar, y siempre va a haber una controversia que es más fuerte, pedir perdón o perdonar, y ahí uno se va, pero es algo muy difícil. Para Capellán, la misma pregunta, que sé que ella reflexionó. ¿Hay casos que se consideran imperdonables, que te maten a tu mamá? Bueno, casi siempre... ¿La puede perdonar? Casi siempre va a depender de la circunstancia. Claro, nosotros tenemos una ventaja, algunos latinos, y es que tenemos a Dios arraigado y ese temor activo. Y nosotros creemos en el perdón, a pesar de que es un proceso de forma gradual, pero cuando uno lo hace de forma automática, entendiendo las circunstancias ya de forma clara, detallada y real, lo podemos consumir. Es difícil porque nuestras actitudes casi siempre se inclinan a nosotros hacer justicia en contra de esos seres humanos, y más si nos quitan a un ser querido
muy cercanos, en este caso nuestra madre. Tenemos un ejemplo muy especial de Cristo en la cruz del Calvario, quien pidió agua y le dieron vinagre, pusieron una corona de espinas, atacaron un clavo de 14 pulgadas, echaron suerte con su ropa y al final dijo: Señor, perdona lo que no saben lo que hacen. O sea, podemos perdonar si nosotros tenemos arraigado ese Dios al cual nosotros tememos como seres humanos. María, la misma pregunta para ti, que te maten una hija, ¿perdonarías? Ay, doctora, qué pregunta más difícil. Pero en estos tiempos, ahora mismo, le digo que sí, que yo perdonaría. Aunque es un poco difícil decirlo. Porque esa persona que mató a mi hija, si yo lo mato a él, no me va a devolver a mi hija. El Señor dice: la venganza es mía. Yo no puedo vengar la muerte de un hijo mío, aunque me duela. Porque yo, de pensar que un hijo puede morir, yo lloro, de pensarlo solamente. Ahora que le quiten la vida. Pero realmente tenemos cada día que pedirle a Dios que nos dé la fuerza para poder vivir y lidiar con esa situación, porque es bien difícil. Porque si Él no nos da la fuerza y ese coraje que debemos tener para poder perdonar, porque Él nos manda a perdonar. Entonces yo entiendo que lo que estamos apegados a Él debemos hacerlo. Hay muchas personas que salen a vengarse porque le mataron a su hijo, pero en estos tiempos ahora mismo yo perdonaría realmente. Licenciado Cabral, le hicieron un mal, le mataron a su mamá. ¿Usted perdonaría? Bueno, en el ámbito de la teoría, a una persona que te hace un mal, tú perdonarla, no tiene nada que perdonar en ese sentido a nivel de teoría, porque la persona fue que te hizo el mal. Ahora, a nivel emocional y de bienestar personal, de tu sanar herida, el perdón contribuye a que tu arma la limpie, suelta ese dolor que lleva por dentro, que es bastante fuerte, y cuando tú perdonas, tú descargas toda esa ira que pudiste usar, como dijo María, en un cuchillo para buscar venganza. Jesús de Nazaret fue más grande que nosotros. Según la historia, fue el hombre, el humano más grande que ha pasado por la historia, porque es el Hijo de Dios, y lo crucificaron sin haber hecho nada moralmente. Le metieron clavos, le dieron vinagre, lo crucificaron hasta morir y lo pasearon con una cruz. Entonces, si Jesús perdonó a la humanidad, si Jesús perdonó todo ese daño que le hizo la humanidad, en ese entonces, ¿por qué yo no puedo perdonar a una persona que me haya hecho un mal tan grande como de matarme a una familia? Sí lo perdonaría, porque contra mi vida atentaron, y yo perdoné a esa persona que atentaron contra mi vida. Entonces, cuando tú perdonas, tú sientes esa descarga emocional, tú sientes esa liberación, tú te sientes libre, porque mientras tú lo tienes, el odio, el rencor, el recuerdo de ese episodio, de ese momento, te van a acompañar en tu neurona, y tú vas a estar todo el tiempo llena de odio, de empatía, y sin embargo siendo apático a los demás y a la sociedad. El perdón sana, el perdón cura, y yo invito a todas esas personas que tienen alguna situación y no han podido perdonar, que reflexionen y piensen en el perdón como una sanación. Sandy. Yo creo que la pregunta es incómoda, no porque no podamos perdonar, porque claro que sí debemos perdonar, pero cuando usted ve cuál es el tipo de perdón que le vamos a suministrar al otro, es lo difícil, porque perdonar a la vecina porque barrió la basura de su frente hacia el frente mío, eso es fácil, es cómodo. Perdonar al conductor que me rayó el vehículo y después me quiso comer, yo perdonarlo es fácil. Ahora, cuando decimos, y el que te mata a tu madre, bueno, ya es un tema que claro que debemos perdonarlo siempre. No importa cuál sea la falta del otro, debemos perdonarlo, pero la pregunta se vuelve una controversia. Sí. Porque es muy fácil teorizar y decir, sí, yo lo perdono, pero es mejor decir, mira, Dios, líbrame. ¿Por qué? Porque nosotros quizás estamos viendo un escenario desde donde lo podemos hacer porque no estamos viviendo el momento de tener que perdonar. Y yo soy de los que digo que
por la falta de espiritualidad que tiene la humanidad, es que se hace más difícil el perdonar. O sea, como hay gente que no tiene ninguna relación espiritual con Dios, entonces se le hace tan fácil mejor ser su propio ego. No, yo no lo perdono, yo lo odio, pero más sin embargo, cuando ya somos personas que sí tenemos una relación con Dios, decimos, bueno, aunque los momentos sean difíciles, yo estaría dispuesto a perdonar. Y hacemos también el llamado a toda la teleaudiencia a que perdonen, sin importar cuál sea la situación, y que de esos casos de tanto riesgo, digamos, Dios líbranos. Existe el mal absoluto, capellán. El mal Absoluto. que cuando alguien se predispone, o sea, en este caso de las personas que maquinan y planifican, siempre nosotros vamos a hacer eco en la Biblia, habla del hombre impío que maquina luego para llevar a cabo su acción. Yo creo que hay un mal absoluto, aunque empujado por esas tinieblas promovidas por Satanás, porque hay gente mala, hay gente que tiene el diablo, Claro. hay gente que disfruta la maldad. Es como el delincuente que dice jactanciosamente y se burla, vamos a virar a fulano. O un ejemplo en el caso mío, que en el año 1998, a mí me atracaron 2 delincuentes a un callejón, yo mirándome con una noviecita, y luego ellos hacían los cuentos, y así mismo se reúnen personas que hacen el mal y luego ellos se burlan, se burlan, wow, mira, le quitamos a fulano una cadena, le quitamos los tenis, le quitamos esto, le quitamos aquello. O sea, hay gente así que siempre como que disfruta de forma placentera esa maldad que lleva a cabo. Ejemplo, un sádico, por ejemplo. Exactamente. Sabe que el sádico disfruta con el dolor que en una, por ejemplo, una relación sexual, lo que le está haciendo a la otra persna. Exactamente, así hay gente que disfrutan, y en este tiempo así hay gente que se burlan y disfrutan del mar, y incluso en las redes sociales a veces, por eso yo soy de lo que digo que esos stickers, un ejemplo, metiéndole un arbolito en la cabeza a otro, que eso viene de Gran Bretaña, de Inglaterra, donde comenzó con lo que se autollamaba la galleta feliz, donde a alguien de forma simulacra le daban una galleta de verdad, pero él se reía de la galleta que le daban, y era como para buscar view, como para llamar la atención. Y todo eso es lo que la gente está consumiendo, o sea, la maldad de forma insensible, y por eso la gente está pareciendo autómatas y está como disfrutando de forma negativa lo que es negativo en la sociedad. Por eso la gente hoy en día la situación está peligrosa, la gente vive como con el diablo metido adentro. Bueno, y hay que promover esos valores, esos principios, y es mejor ser bueno que ser malo, es mejor actuar bien que enviar a actuar mal. De eso que usted acaba de decir, se me ha prendido la banderita de una pregunta, pero vamos a seguir con la que tenemos en queue. Adelante, María. Ay, doctora, hay personas que son realmente malas. Uno trata en la vida a muchas personas, por ejemplo, amigos que uno cree que uno le tiende su amistad, su amor, su tiempo, su cariño, y esa gente vive de la maldad. Y yo entiendo que son malos, son absolutamente malos. A veces uno dice, no nacen malos, pero yo digo, ¿qué es lo que tienen en el corazón? El maltrato con sus padres, el maltrato con el amigo. O sea, no tienden sus hijos, con sus hijos, no tienden la mano a aquella persona que realmente necesita. Entonces yo entiendo que son personas, esas personas calumniadoras, que viven de la maldad, doctora, eso es difícil. Los chismosos. Chismoso. Que disfrutan eso. Y los egoístas están ahí. Claro, doctora. El envidioso. El envidioso, porque Los la gente que termina en oso. Oiga, doctora. Ay, no me diga eso, pues yo tengo un osito muy lindo en mi casa. Él es muy bueno. No, mire, doctora, Duerme la conmigo gente así. habla, yo le digo, siempre le digo a la gente habla de la brujería, y yo digo que la mayor brujería es lo que tú tienes aquí adentro, esa maldad que tú tienes de Y odio. hay gente que son como locos, que de entran en envidia. todas. Hay gente que entran en todas. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que tú dices? Que yo digo que la gente habla de la brujería, y yo siempre he dicho que para mí eso no existe, que para mí la gran brujería que existe es la maldad que tú Ay, tienes señores, aquí adentro. otra pregunta más para el programa. Ustedes están aquí prendiendo muchas preguntas que van a ser controversiales. Adelante, licenciado Cabral, la misma pregunta para usted. ¿Considera usted que existe sí o no la maldad absoluta? No existe, porque según la existencia del mal absoluto se ha debatido muchas veces desde el término
desde el término filosófico, teológico y psicológico. Pero desde el punto de la psicología social, el mal absoluto no existe porque eso es un grupo de factores, entendemos, que se da a través de lo social, de lo individual, de que en cada individuo, pero sobre todo, esa conducta humana que emite cada individuo de manera personal. Porque para lo que para María es malo, para mí es bueno. O sea, que usted todo va a está ser hablando desde el tipo de percepción que tú ves. Porque por lo menos me dicen, Faraón es malo, el tipo más malo, porque me ha pasado. Una gente que no se puede tratar, y yo la trato, y es la mejor persona que yo he tratado. Es mala para la persona porque hay que ver qué situación o conversación tuvieron, que ella entiende, o qué favor, o qué le fue a pedir a esa persona que entiende que esa persona no lo cumplió y es mala, y vende la idea en la sociedad de que es una persona mala. Entonces, todo va a depender del tipo de trato, de la percepción, de la conducta humana que se establezca y si me favorece o no. Porque cuando a mí me favorece algo es bueno, pero cuando me favorece es malo. Así mismo pasa con las personas. Cuando yo entiendo que busco un favor y ese favor se me negaron. No, este tipo sí es malo, pero vamos a ver si él estaba en las condiciones de cumplirme ese favor. Eso pasaría. Entonces, nosotros tendemos a etiquetar, a marcar a la persona y a decir es un azaroso, es el tipo más malo, la persona más ogra que yo he podido vivir, pero tú has tratado con ella, porque hay personas que también se cierran su círculo amistoso, que permiten que a ese círculo, a ese cuadro, entre el que ellos quieran que entre y traten el que ellos quieran tratar, y hay que respetar los diferentes tipos conductuales y de personalidad, porque yo tengo un ejemplo, yo conozco personas que no hablan con nadie, que están en su casa, pero tal vez conmigo son abierto. Eso va a depender del nivel de confianza que la persona quiera darte, pero tú la veas, no es un malo, es un azaroso. Como hay personas también que son súper chéveres, que tratan a todo el mundo. Entonces, cuando el favor, porque eso es lo que sucede, te voy a decir algo, la mayoría de seres humanos, tú tienes que hacerle 100 favores y le haces 99 y tú eres malo. Tú eres malo, de que te buscan y te solicitan y tú no puedes cumplirle en ese momento, pero tú lo has cumplido muchas veces, tú eres el tipo más azaroso, el tipo más malo. Porque la maldad, ¿cuál es la maldad para mí? ¿Cuál es el diablo? Yo veo una persona con una pistola detrás de otra para quitarle la vida. Okay. Es el diablo para mí. ¿Cuál es Dios? La bondad, cuando tú haces favores, cuando tú ayudas. Desde el punto de vista de nuestro psicólogo social, al hablar del mal absoluto, no existe. Existe lo que es lo relacionado a la percepción. De conducta. Bueno, déjeme decirle, alguna vez a mí me hablaron tan mal de una persona, que eso fue lo que me dio interés de conocer a esa persona, claro, créanme. A mí también me pasó. Porque entonces hay que ver qué es lo que está pasando ahí. Me resultó como tan retador e interesante conocer esa persona. Sandy, ¿existe el mal absoluto? Yo creo que no, porque aunque hablamos de personas con muchas condiciones malas, y con muchas acciones malas, siempre algo bueno ellos tienen. Ejemplo, nosotros los que vivimos en barrio, que nacimos en barrio, que nos criamos en barrio, escuchamos hablar del prototipo del liderazgo negativo, fulano, el psicópata, el tigre, el duro, pero entonces vemos que su mujer lo ama y que ella se muere por él. Y en el sector donde vivimos hemos visto mujeres a punto de dar la vida por su marido, hombre del cual nadie quiere saber. Muy controversial está eso. Pero usted está armando un lío del carajo aquí en este programa. Pero que ella ama a su tipo. Porque son mal igual que Sandy está armando un lío, un reperpero aquí. Entonces, hay cuánta vipa dando vueltas. Entonces, son mal igual que el tipo es malo, muy malo. La gente lo repudia, pero su mujer lo ama. Ajá. ¿Por qué? Porque ese tipo con ella es dulce. Él es amoroso. Él a ella no le en da. todos los casos. Bueno, pero estoy hablando porque hay mujeres que se acostumbran al maltrato, porque hay un asunto relacionado a dependencia, apego, doctora, porque hay gente que le gusta que lo traten mal. Doctora, todo el mundo no está preparado en este mundo para recibir amor sabía. Hay gente que cuando tú le das amor, automáticamente salen corriendo porque se consideran que no son merecedores del amor. El hecho de que alguien esté con un tigre y que ese tigre, ella lo adore, eso no quiere decir precisamente que él sea bueno con ella. Esto está completamente lleno de avispas, controversias. Porque hay un condicionamiento. Exactamente. El hecho de que una persona también, referente a los de Enrique, que no me quiera facilitar cualquier cosa, eso no significa que sea mala. Ahora, la persona mala tiene un ligamiento con él
donde esa persona en un momento dado actúa de forma inadecuada, ya de forma premeditada. O sea, hay gente que son malas, hay gente que son malas. Claro que sí, que hay gente que la maldad vive en ellos. Claro que sí. Hay gente frustrada. Y disfrutan y la hay maldad. gente que disfruta la maldad. Hay gente que se burlan de los demás, hay gente que le gustan humillar. Hay gente chismosa, hay gente habladora. Eso es verdad. Si hay alguien que nos está mirando que es chismoso, que es hablador, que es egoísta, que es celoso, que son desleales, son traicioneros. Hay gente que son traicioneros, que actúan de forma silenciosa. Ahora, el hecho de que a mí me nieguen algo, eso no significa que esa persona sea mala. Y hay gente que tú te mueres, óyeme, hay gente que tú te mueres y tú te acuestas en una cama y tú crees que tú estás con un angelito y son el diablo prendido en candela y tú te mueres creyendo eso, una máscara que te pintan. Digo que la gente siente placer de una u otra forma, claro. Lo siente de forma positiva, lo siente de forma negativa. Y se han hecho experimentos que el cerebro aún siente más placer de forma negativa. O sea, que la gente sea adecuada. Un ejemplo en este tiempo, los vapers, un ejemplo. La gente sabe que eso trae consecuencias y que da infarto y que daña los pulmones, daña los riñones y la gente fuma vapor. O sea, la gente de una u otra forma se adecua a lo que es cultural, a lo que es social, sin importar las circunstancias, sin importar las consecuencias que esa persona atraviesa. O sea, todo de una u otra forma vivimos bajo esa conducta polarizada entre blanco y negro, donde nosotros acusamos, culpamos, etiquetamos, juzgamos, comparamos. Ahora, lo mejor es tratar de uno entender lo que debe entender y tener un autorreconocimiento de sí, conocer su fortaleza, su debilidad y direccionarse. Y no ser tan teórico, como yo le digo a Sandy, que él es comunitario, pastor y comunicador. Es mejor ser en beneficio de otro y entender lo que uno debe entender, porque hay gente que no entiende nada y actúa como si no entendiera. Sí. Y cuando la gente no entiende nada, ¿cómo va a actuar conforme a la idea de otros? O sea, hay mucha gente que comparten el conocimiento que ellos comparten ni de ellos propio es. Entonces es mejor uno ser en beneficio de otro en la sociedad y manifestarse como bueno, dejar un legado y que ese legado, esa persona se empodere de él y lo siga reproduciendo. Porque la gente está difícil en este tiempo, la gente no tiene nadie, la gente no tiene gente. A pesar de que siempre hay un pequeño remanente que sí está en la brecha para beneficiar a otros. ¿Quiénes quedaron pendientes de responder la pregunta? Todos respondieron. Todos la respondimos. No, que yo le iba a plantear a un planteamiento que hace Capellán acerca de la juca y de todos esos factores que han surgido en la sociedad. No hay una cosa que le gusta más al ser humano y muy especialmente actualmente que las cosas prohibidas. Lo prohibido llama al humano, llama a la conducta humana, como que lo acerca. El vapor, la juca y todo lo que se refiera a cigarro electrónico que se están actualizando actualmente debieran ser prohibidos. Pero aquí no hay política pública, tampoco el gobierno ni la sociedad asumen su rol. Por eso mayormente cuando Capellán habla del vapor, donde niños de 6 años lo utilizan, donde niños de 10 años lo utilizan, no vemos ninguna promoción ni tampoco vemos que desde las autoridades, las escuelas, los liceos, la familia, la casa, se pongan empeño. ¿Por qué yo hablo del vapor? Porque papá, mamá lo usan y son conductas que los niños van aprendiendo. Estamos hablando también que actualmente en nuestra sociedad le está gustando lo prohibido y lo hace como si estuviera legal. Estamos hablando de la 50-8, la ley de droga. Aquí la droga está y en los teteos y en todos los sitios la gente prende un tabaco de marihuana. La policía pasa todo el mundo y nadie hace nada. Entonces, cuando la sociedad se comporta así, estamos ante una descomposición social, conducta inadaptada y conducta que las mismas leyes sociales tienen pautadas como malas. Entonces, por eso digo, no existe la maldad, no existe nada absoluto, existe un equilibrio entre ambas. Faraón, ¿existe la maldad absoluta? No existe el mal absoluto ni la bondad absoluta. Voy a leer brevemente unos párrafos. Dice, no existe el bien ni el mal absoluto. La moralidad es fluida según las personas, las circunstancias y la sociedad en la que vive. Los conceptos de un mal absoluto o una bondad absoluta son creencias básicas de religiosos, generalmente atribuidas a algún dios. No existe, estoy con el licenciado Enrique, son comportamientos que se dan en un momento determinado
porque vemos que la sociedad tiene un libertinaje en un momento determinado que uno dice, wow, ¿y qué es lo que está pasando? Se nos está yendo la formación que nosotros estamos forjando a nuestros hijos, que estamos haciendo un sacrificio en un momento determinado de pagar un colegio, un sacrificio, estar pendiente, se nos está yendo de la mano en algún momento. Hay un libertinaje abierto, donde quiera vemos jovencitos, yo lo veo, con vapor electrónico, que yo digo, santo Dios, Padre, lo he visto en ciertos momentos usando sustancias y digo, ¿y qué es lo que está pasando, Dios mío? Así que... ¿Qué está aceptando más la sociedad? ¿Lo malo o lo bueno, licenciado Cabral? Bueno, la sociedad actual, yo recuerdo un anuncio que era de una compañía de cigarros, no voy a decir la marca, que decía los tiempos cambian. La sociedad anterior, fuera de los milenios, aceptábamos las cosas morales, bien organizadas, lo que marcaba una conducta ética y moral. Actualmente, en nuestra conducta actual, esta nueva sociedad está adaptando más lo prohibido, lo negativo, trabajando más lo malo, las cosas que traen negatividad a la salud, negatividad a lo moral. Estamos ante una sociedad que actualmente, no voy a decir que toda, pero sí, un nuevo siglo que ha roto con lo que es lo moral y lo ético. Las leyes sociales ya no se cumplen. No me importa que tú me veas utilizando droga, aún sea ilegal, por la ley 50-8. No me importa que tú me veas robando. No me importa que tú veas que yo estoy bailando prácticamente haciendo el amor en un teteo. No me importa que yo suba un video porno, que yo empiece a vender pornografía, a prostituirme desde mi hogar, porque eso me genera un recurso, sin importar la edad. Las leyes actuales no están siendo aplicables en un 100%. ¿Por qué? Me baso a eso, porque cuando vamos a una sociedad que sí nos criaron con niveles de ética y morales, sí tratamos de criar por encima de esa inmoralidad y mantener lo que son esos factores positivos de las leyes sociales. Entonces, en este caso, actualmente esta sociedad está en un derricadero hacia lo inmoral. Ok. María, rápidamente, ¿qué opinas? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué está aceptando más la sociedad, lo bueno o lo malo, desde tu óptica? Bueno, realmente debiera ser lo bueno, pero se practica más lo malo que lo bueno. Ok. Realmente. Rápidamente, capellán, la misma pregunta. No, lo malo es lo que a la gente le gusta, es lo que consume. Hay personas que lo dicen, ¿no? A la gente hay que darle lo que le gusta, y lo que a la gente le gusta es lo negativo, lo prohibido, como decía Enrique, lo que no puede conseguir con facilidad. Es difícil porque es lo que se ha fermentado en la sociedad, pero yo soy de lo que digo y creo que somos más los buenos que los malos. Faraón. Sí, en realidad la sociedad está consumiendo más los malos hábitos que los buenos, y de verdad debemos buscar de Dios, es lo que debemos hacer, sí, porque se nos está perdiendo la sociedad. Consejo final, licenciado Cabral, sobre este tema tan complejo. Bueno, que aún no todo está perdido, que debemos de educar en valores, fortalecer nuestras leyes sociales, pero sobre todo la conducta en la familia, ser ente de sociedad, gente comprometido con el desarrollo de nuestra comunidad, de la familia, pero sobre todo de mantener una moral intachable. María, consejo final. Sí, mi gente linda, tratar siempre de hacer el bien y pedirle a Dios para que nos ayude a perdonar a aquellas personas que nos hacen daño. Breve consejo final, capellán. La familia que le enseña a sus hijos a ser personas buenas, con valores y principios, para que eso perdure con el tiempo. Sandy. Que sin importar el mal que te hagan, siempre tú haz el bien y acércate cada día más a Dios, que es quien nos ayuda a poder ser bueno. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, de verdad, de todo corazón, por compartir con nosotros esta tarde sus posiciones, sus conocimientos, sus experiencias sobre este tema tan complejo. Mis amores, hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente esta tarde. Mañana nos vamos, señores, al mundo animal. Ustedes saben que este programa siempre es 1A en apoyo a la causa animal, y mañana nos vamos con un tema muy complejo relacionado al maltrato animal, así como lo relacionado a los refugios de los animales en la República Dominicana. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí en los refugios de
de los animales en la República Dominicana, así como en la segunda parte del programa estaremos compartiendo con un cantautor cristiano. Así que ya ustedes saben, mis amores, pórtense bien y nos vemos mañana si papito Dios lo permite. Bye.